Al bajar del autobús junto a la carretera polvorienta, sentí cómo el aire nocturno rozaba mi piel con un frío inesperado. La fachada de la casa de mi infancia surgía frente a mí entre sombras alargadas. Las tablas de la verja crujían ligeramente cuando la empujé, y un olor a madera antigua y humedad me envolvió, despertando recuerdos que creía olvidados. Neblina, mi gato de pelaje gris y mirada intensa, se deslizó de mis brazos y avanzó con cautela, olfateando cada rincón de aquel patio descuidado. El jardín, antes tan prolijo bajo la mano de mi abuela, mostraba hoy parterres salvajes donde las rosas habían dejado de florecer. Cada paso sobre la grava suelta me dejó escuchar el eco de las risas de la niñez, pero aquella noche el silencio cobraba un peso extraño. Me acerqué a la puerta principal, cuyo marco estaba cuarteado, y giré la aldaba con lentitud. Al entrar, las baldosas atigradas del recibidor rechinaron bajo mi peso, y Neblina lanzó un maullido suave, casi imperceptible, mientras se detenía junto a un pequeño espejo ovalado que colgaba en la pared. Dentro, la penumbra solo era interrumpida por la luz mortecina de una lámpara en la sala contigua. Las cortinas, antes blancas, ahora amarillentas, se mecían con un suspiro de brisa que no alcanzaba a penetrar la ventana sellada. Me apoyé contra el quicio de la puerta y observé los muebles cubiertos por sábanas, el sofá donde veía telenovelas con mi abuela, la mesita de té con sus tazas de loza pintada, el tocadiscos que seguía allí, intacto, con un disco de vinilo dentro, como aguardando una aguja que jamás volvería a posarse. Avancé despacio, sin prisa, para no alterar la armonía silenciosa del lugar. Neblina se internó en el pasillo y se detuvo frente a una pared salpicada de fotos familiares. En todas aparecía mi abuela, con su sonrisa serena y su cabello recogido en un moño discreto. Mi corazón se apretó al reconocer una instantánea en la que ella me sostenía en brazos durante un atardecer dorado. Extendí la mano para tocar el vidrio, pero al retirarla, me sorprendió la húmeda frescura del sudor en mi frente. ¿Sería el cansancio del viaje o algo más? Recorrí los cuartos del fondo. La cocina conservaba el viejo fregadero de acero y los azulejos con flores azules, aunque una mancha de humedad en la esquina superior anunciaba que nadie había reparado las tuberías desde hacía años. Sobre la mesa de madera, un libro de recetas estaba abierto en la página de su famosa sopa de calabaza. Junto a él, un cucharón cubierto de polvo. Neblina brincó sobre una silla y olisqueó un plato de cerámica, como si esperara encontrar rastro del último bocado que le ofrecí tiempo atrás. Las sombras parecían alargarse con cada paso que daba, y el leve crujir de la madera se tornó más intenso cuando crucé la sala principal. Decidí encender una lámpara de mesa, cuyo cable parecía resistirse a la sacudida de los años. Al fin, la bombilla cobró vida y bañó de luz amarillenta el espacio. Vi entonces mis propios tatuajes reflejados en una mesita, la fecha de mi nacimiento y una frase de protección, regalo de la abuela en mi última visita. Un nudo de nostalgia me apretó la garganta. Apoyé el rostro contra la ventana y observé la calle desierta. Los faroles de la acera parecían titilar con un parpadeo irregular, y un gato solitario se detuvo bajo uno de ellos, arqueando el lomo antes de desaparecer en la oscuridad. Neblina vino a buscarme y, al rozar mi pierna, me recordó que no estaba completamente solo. La certeza de su compañía me dio un extraño consuelo. Esa primera noche, me acosté en la cama que una vez fue mía. Las sábanas, limpias pero mustias, crujieron bajo mi espalda. Neblina se acomodó en la almohada, entrelazando su cuerpo al mío, y escuché latir su corazón contra mi mejilla. Cerré los ojos, esperando caer en un sueño profundo, pero en mi mente resonó una última imagen, el reflejo de una silueta junto al espejo del recibidor, tan rápida que apenas pude distinguirla. Un murmullo suave, casi un susurro, se deslizó en el aire. Bienvenido a casa. Supe en ese instante que aquel regreso sería distinto a todo lo que imaginé. Y así, con el eco de aquella voz y el calor de mi gato al lado, me sumí en un sueño inquieto, presintiendo que la noche solo acababa de comenzar.
El reloj de pared marcaba pasadas las 2 de la madrugada cuando desperté sobresaltado. Un murmullo apenas audible recorría el pasillo, como si alguien deslizara palabras contra la madera vieja. La oscuridad en la habitación se volvió más densa y, al abrir los ojos, noté que Neblina había saltado al suelo y estaba erguida junto a la puerta, con la mirada fija en el corredor. Su pelaje se erizaba y sus bigotes temblaban al ritmo de aquellos susurros. Me incorporé con cuidado para no hacer ruido. Cada paso sobre el parquet resonaba como un trueno en mis oídos. Avancé hacia la puerta sosteniendo la manta contra el pecho y, al asomarme, descubrí que la penumbra ocultaba casi todo, salvo el reflejo de los cristales de un cuadro colgado en la pared. El rostro de mi abuela, pintado con tanta precisión que parecía observarme. Aquellos labios curvados en una expresión serena, ahora se volvían casi imperceptiblemente tensos, como si quisieran pronunciar algo que no lograban. Un nuevo susurro me estremeció. Sonó como mi nombre, pero arrastrado por un lamento sordo, como si cada sílaba arrastrara cadenas oxidadas. Mi pulso se aceleró y mis manos empezaron a sudar. Neblina emitió un maullido bajo, rugoso, y avanzó unos pasos hacia el final del pasillo, donde la luz de la luna se colaba por una rendija de la ventana. Seguí a mi gato sin pensar, consciente de que, a pesar del miedo, algo en mí necesitaba saber quién me llamaba. Al llegar al segundo tramo del pasillo, sentí el aire más frío. El aliento de la casa parecía concentrarse allí, entre las puertas que conducían a los dormitorios cerrados. El susurro se hizo más claro. Era una voz femenina, suave y quebrada, diciendo, «Ayúdame», una y otra vez con creciente desesperación. Me detuve frente a la puerta de la antigua habitación de mi abuela. La madera lucía casi intacta, salvo por un arañazo reciente en el marco, como si alguien hubiera rasgado la pintura para abrirse paso. Neblina se apoyó contra mis piernas y frotó su cabeza contra mi pantalón, suplicando atención. Con el corazón latiéndome en la garganta, coloqué la mano sobre el picaporte frío. Al hacerlo, el susurro se intensificó hasta convertirse en un sollozo contenido, y un peso invisible presionó mi hombro izquierdo, como si un brazo etéreo se apoyara sobre mí. Tragué saliva y giré el pomo despacio. La puerta cedió con un crujido seco, revelando una oscuridad profunda que parecía absorber la luz de mis ojos. Dentro, el ambiente estaba helado. Un débil resplandor azul se filtraba desde la rendija de la ventana, delineando muebles cubiertos con sábanas y una mecedora que oscila levemente, pese a la ausencia de viento. En el suelo, unas huellas diminutas marcaban el polvo. Parecían pisadas de un pie descalzo, como las de un niño, pero de un tamaño demasiado pequeño incluso para mis recuerdos de infante. Neblina olfateó al frente y avanzó, guiándome hacia una mesita junto a la ventana. Allí encontré un viejo collar de perlas, idéntico al que mi abuela solía llevar en ceremonias especiales. Las perlas tenían un brillo opaco, y al tacto sentí un escalofrío recorrer mi brazo. El sollozo cesó de repente, y en su lugar, un susurro casi imperceptible susurró, «Recuerda». Un segundo después, la silla mecedora se detuvo y las huellas se desvanecieron, dejando solo el polvo inalterado. El silencio volvió a reinar, pero ya nada sonaba tranquilo. Neblina se acurrucó a mis pies, con la cola envuelta alrededor de mis tobillos, y juntos salimos del cuarto con cautela, dejando atrás el eco de aquella voz fragmentada. Cerré la puerta con suavidad, clavé el cerrojo y mantuve la mano en el pomo un instante más, como temiendo que algo intentara atravesarlo. De regreso en mi habitación, mi mente se negaba a descansar. Cada sombra parecía adoptar la forma difusa de un rostro conocido. Cada crujido de la casa anunciaba la presencia de algo más. Sin embargo, al sentir el calor de Neblina rozando mi pierna, comprendí que no estaba solo en aquella vigilante oscuridad. Cerré los ojos, dispuesto a afrontar las voces que regresaran, sabiendo que aquella noche solo era el prólogo de un regreso cargado de secretos. La mañana siguiente llegó sin aviso,
y la luz del sol se filtró a través de las cortinas amarillentas con un resplandor pálido. Me levanté con el cuerpo tenso y un leve dolor de cabeza, como si mis sueños hubieran sido demasiado vívidos. Neblina me esperaba al pie de la cama, moviendo la cola con impaciencia. Su maullido sonó urgente, y cuando me incorporé observé tras sus patas pequeñas huellas en el polvo del suelo, diminutas, casi de un dedito, marcadas con presión desigual, como si quien las había hecho caminara tambaleándose. El pasillo estaba cubierto de una capa fina de polvo que el tiempo había depositado sin piedad. Al examinar las huellas, noté que avanzaban desde la esquina donde la pared se encontraba con el suelo y se dirigían hacia la puerta del salón principal. La primera impresión fue de curiosidad, la segunda, de un escalofrío súbito. ¿Serían de algún animal extraño o de alguien que no estaba vivo para caminar sobre la tierra? Guiado por neblina, que seguía las pisadas con la nariz casi rozando el suelo, me detuve frente a la vieja alfombra que cubría la entrada al salón. Allí, las huellas desaparecían bajo el tejido. Con cuidado, levanté un extremo y retiré el deshilachado borde, dejando al descubierto unas losas ajadas. Otra vez, las huellas aparecieron, continuando su sendero hacia la chimenea. El silencio de la casa era casi perfecto, solo interrumpido por el crujir de mis propios pasos y el ronroneo insistente de mi gato. Conforme avanzábamos, mis mejillas se humedecían discretamente. No era simplemente el polvo, tal vez sudor, tal vez la emoción de sentirme en presencia de algo inexplicable. A cada huella, el corazón me latía con más fuerza, y me asombraba pensar que nadie más había entrado desde hacía meses. Al llegar a la chimenea, reparé en las marcas que neblina perseguía. 5 pisadas. Luego un espacio en blanco, y de nuevo otras 3, hasta encontrarse con el borde de la repisa. Allí, las huellas finalizaban abruptamente, como si el caminante se hubiera elevado sobre el suelo. Miré hacia la repisa de ladrillos y encontré un solo objeto que no recordaba. Una pequeña figura de porcelana. Un ángel de alas extendidas, con la mirada clavada en el suelo y las manos entrelazadas en actitud de súplica. Las perlas de sus ojos reflectaban la luz con un destello frío. Al coger al ángel, noté que mis dedos temblaban. Su superficie, lejos de estar fría, parecía cálida, casi palpitante, como si en su interior algo latiera. Neblina se restregó contra mi pierna y comenzó a maullar con insistencia, reclamando más atención. Afuera, un pájaro entonó un canto extraño, que se coló por la ventana abierta del salón. Mientras sostenía la figura, reflexioné sobre su significado. Mi abuela solía coleccionar antigüedades, pero nunca recuerdo haber visto ese ángel. ¿Lo habría traído en vano? ¿Sería un mensaje posterior a su partida? Cerré los ojos y en mi mente escuché el eco de una voz suave que pronunciaba «perdón». No supe si era mi imaginación, un eco de mis recuerdos o algo más trascendental. Con delicadeza, coloqué al ángel en la mesa baja junto a un jarrón vacío y salí al patio trasero en busca de aire fresco. El jardín, bañado por la luz del mediodía, parecía un espacio distinto. Las flores marchitas y la hierba crecida luzcan menos siniestras bajo el sol. Neblina me siguió, tropezando con ramas secas mientras olfateaba entre los parterres. Me arrodillé junto a los restos de una escalera de piedra que conducía a un antiguo invernadero. Entre la maleza encontré fragmentos de vidrio roto y un trozo de tela bordada con hilos dorados. Lo recogí y descubrí bordada la inicial M, la misma que figuraba en la medalla de mi abuela. Un escalofrío me recorrió. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Regresamos al interior con la medalla, el ángel y el trozo de tela en las manos. Neblina, como si lo intuyera, sostuvo la mirada fija en mí, con los ojos llenos de una atención casi humana. Caminé hasta la habitación de mi abuela y coloqué los 3 objetos juntos sobre la mesita de noche. Un murmullo ligero inundó el aire. Esta vez la palabra «gracias»
flotó entre las paredes. No sentí miedo, sino una extraña paz. Algo me decía que estaba en el camino correcto para revelar el último deseo de mi abuela. Aún así, una pregunta persistía en mi mente. ¿Quién delineó aquellas huellas en el polvo y por qué solo hasta la chimenea? Mientras Neblina se acurrucaba a mis pies, su ronroneo me arrulló y me preparó para enfrentar lo que aún quedaba por descubrir. El eco de las pisadas en el polvo resonó en mi memoria, presagio de un misterio que apenas comenzaba. El alba rompió con una claridad distinta al día anterior, como si el pasado se filtrara en la luz. Al despertar, encontré a Neblina en el dintel de la puerta, observándome con ojos expectantes. A su lado descansaba un estuche de terciopelo azul, fino y antiguo, que yo jamás había visto en la casa. El terciopelo estaba ajado y cubierto de motas de polvo, pero el broche de bronce brillaba con la forma familiar de una flor. Me arrodillé junto a Neblina y abrí el estuche con cuidado. Dentro, sobre un lecho de raso gastado, reposaba la medalla de mi abuela, una pieza circular de metal pulido, grabada con su nombre completo y la fecha en que llegó a aquel hogar. Llevaba inscrita, en letras diminutas, una frase: «Protege lo que amas». Al tomarla en mi palma, sentí el peso de los años, y, al rozar el grabado, un leve picor en las yemas de los dedos, como si la pieza transmitiera un mensaje latente. El recuerdo me golpeó con fuerza. Veía a mi abuela, en la cocina, cosiendo un bolso de terciopelo muy parecido a este estuche, mientras contaba historias de su infancia. Siempre decía que los objetos guardan la esencia de quien los toca. ¿Habría dejado esta medalla para guiarme? Neblina ronroneó con intensidad, presionando su cabeza contra mi mano, como reclamando que hiciera algo con ella. Tomé la medalla y la acerqué al espejo del recibidor. La luz que se filtraba desde el jardín la atravesó y proyectó un destello cascadear sobre la pared. En ese instante, pude distinguir, entre las grietas de la pintura, unos símbolos apenas perceptibles, pequeñas runas que no había notado antes. Una de ellas, un semicírculo con una línea interior, coincidía con un dibujo que aparecía en el trozo de tela bordada que había encontrado en el jardín. La conexión entre ambos objetos me hizo erizar la piel. Guardé la medalla y partí hacia el desván con Neblina siguiéndome. Al llegar, abrí el baúl donde mi abuela guardaba sus recuerdos más preciados. Dentro, hallé fotografías antiguas, retratos familiares, imágenes de celebraciones y postales enviadas por parientes lejanos. Entre ellas, distinguí el mismo símbolo grabado en la medalla, estampado sobre el sobre de una carta amarillenta. Con cuidado, extraje la carta. El papel crujió al desplegarse, y unas palabras escritas con tinta casi desvanecida me invitaron a seguir la marca de la luna. No había fecha ni firma, solamente aquella indicación y un pequeño dibujo de una luna creciente. Recordé el reflejo del semicírculo en la pared del recibidor. ¿Sería un código que debía descifrar? De pronto, Neblina emitió un maullido estridente. Se había subido a un rincón del desván, donde un baúl más pequeño permanecía cerrado con un candado oxidado. La medalla que portaba en mi mano vibró levemente. Puse la medalla sobre el candado, y sin entender cómo, el metal cedió con un clic suave. El baúl se abrió, revelando un cuaderno de tapas de cuero gastado. Dentro, páginas escritas a mano relataban una época de alegría, en la que la casa rebosaba de voces y risas. Luego, la letra se tornó temblorosa, y las páginas finales hablaban de un último encuentro bajo la luna. En el margen, un dibujo mostraba la silueta de un gato frente a un árbol solitario con la luna al fondo. Mis manos sudaban al comprender que aquel cuaderno era la clave para entender lo que mi abuela había dejado sin contar. Guardé el cuaderno junto al estuche y bajé al salón principal. Las sombras empezaban a alargarse otra vez, anunciando el regreso de la penumbra. Neblina me siguió mientras colocaba cada objeto sobre la mesa baja: la medalla, la tela bordada, el ángel de porcelana y ahora el cuaderno. Al unirlos,
El aire pareció vibrar con un eco suave, un susurro que apenas pude distinguir, como dos voces superpuestas, tarareando una canción de cuna. A medida que la luz del sol se despedía tras las nubes, comprendí que mi abuela me pedía no solo un acto de memoria, sino un acto de fe. Debía seguir las señales que ella misma había dejado y confiar en que, incluso después de la muerte, permanece cuidando de quienes ama. Con la medalla colgando de mi cuello y el cuaderno bajo el brazo, me preparé para enfrentar la noche, sabiendo que cada objeto guardaba una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a desentrañarse. Al caer la tarde, la casa pareció encogerse bajo la penumbra creciente. Caminé hacia el recibidor para inspeccionar de nuevo el espejo ovalado que colgaba junto a la puerta, buscando alguna pista más entre sus reflejos. Neblina me seguía con paso sigiloso, deteniéndose apenas a unos centímetros de mi sombra proyectada en la pared. Extendí la mano para limpiar el vidrio con el borde de mi camisa, y por un instante, solo vi mi propio rostro cansado. De pronto, algo cambió. Una figura pálida emergió detrás de mí, apenas perceptible, con contornos difusos y un leve temblor en el reflejo. Di un paso atrás, sin atreverme a parpadear, y en el cristal apareció el perfil familiar de mi abuela. Sus ojos parecían cargados de una tristeza serena, y su boca, entreabierta, deseaba pronunciar una palabra que nunca llegó. Neblina se erizó de pronto y lanzó un maullido agudo, impulsándome a acercarme otra vez al espejo. El reflejo cambió de nuevo. La estancia se llenó de un resplandor azulado, y por un segundo, vi al gato y a mi abuela de la mano, caminando por el pasillo como si buscáramos juntos algo perdido. Mi corazón palpitó con fuerza al sentir un calor tenue en la nuca, como si aquella presencia quisiera abrazarme. Entonces, la imagen se desvaneció y quedé solo con mi propio rostro y la habitación detrás, vacía. Neblina frotó su cabeza contra mi pierna, reclamando consuelo, y comprendí que aquello había sido un mensaje íntimo. No estaba solo y las puertas entre el pasado y el presente podían abrirse en cualquier momento. Aquella noche, me interné en un sueño tan vívido que al despertar me costó distinguir la realidad. Soñé que caminaba por el jardín trasero, donde las rosas marchitas cobraban vida y se alzaban en filas exactas a mis lados. Neblina trotaba delante, con el pelaje húmedo de rocío, impulsándome hacia una casita de cristal medio derruida. Al acercarme, reconocí la última página del cuaderno de mi abuela. En ella, un dibujo de la misma estructura, con la luna creciente colgada justo encima de su tejado. En el interior de esa casita onírica, hallé una mesa cubierta por un mantel bordado con la inicial M. Sobre ella, una foto antigua de mi abuela, de niño y de mí al lado, pero con un detalle perturbador. En la imagen aparecía yo sosteniendo la medalla, aunque en la realidad nunca supe que me la había dado. Sentí un estremecimiento cuando noté que el fantasma de mi abuela me sonreía desde el papel, susurrando: «Termina lo que empecé». De pronto, el sueño se tornó pesadilla. Las ventanas de la casita se llenaron de ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Uno a uno, esos ojos formaron una puerta que se abrió tras de mí, revelando un pasillo sin fin. Neblina maulló con desesperación y apareció junto a mí, saltando en mis brazos antes de que el suelo cediera y me hundiera en el vacío. Me desperté con el corazón latiendo desbocado y un sudor frío recorriéndome la espalda. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el ronroneo de Neblina en la almohada. Me incorporé escuchando el crujido lejano de la madera. ¿Serían ecos de mi sueño o las vigas de la casa ajustándose a mi despertar? Sujeté la medalla contra el pecho y con voz apenas audible pronuncié: «Lo haré, abuela». Supe entonces que, aunque el sueño había sido inquietante, contenía la certeza de que mi camino para desentrañar su último deseo apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el sol se colaba con timidez por la ventana de mi habitación. Al despertar, encontré sobre la mesita de noche una hoja arrugada,
como si alguien la hubiera deslizado bajo la puerta sin que yo me percatara. Neblina dormía plácidamente, pero al rozar mi mano contra su lomo despertó y emitió un maullido quejumbroso, reclamando atención. Tomé la hoja y descubrí con asombro una carta escrita con la letra inconfundible de mi abuela. El papel estaba amarillento, y las palabras, trazadas con tinta azul, parecían bailar con el paso del tiempo. En el encabezado, sin fecha, apenas un «para ti, mi nieto». En el primer párrafo hablaba de la importancia de no abandonar al guardián y de seguir las huellas que ella misma había dejado, aun cuando el miedo quisiera silenciarlas. A continuación se dibujaba un pequeño mapa que indicaba un lugar en el jardín, junto al viejo rosal que había plantado el día de mi nacimiento. El corazón me dio un vuelco. Recordé que aquel rosal estaba casi oculto tras la enredadera de glicinas, pero las semanas de abandono habían permitido que la glicina se enredara con sus ramas, cubriendo toda señal de la rosa. Con determinación, me puse la chaqueta y salí al patio trasero, llevando la carta y con Neblina siguiéndome a cada paso. El jardín madrugaba en un silencio casi reverente. La glicina colgaba de las vigas del porche como cortinas de color lila, pero en uno de los rincones, entre enredaderas y zarzas, descubrí un tronco cicatrizado que apenas asomaba. Al apartar las ramas, hallé un rosal marchito, aún erguido con dignidad. En la base, la tierra estaba removida, y a su lado, una piedra lisa que sobresalía apenas unos centímetros. Desenterré con cuidado, usando las manos, y encontré un pequeño relicario de metal, con el mismo símbolo lunar grabado que aparecía en la medalla y en la tela bordada. Al abrir la tapa, se reveló una fotografía antigua. Mi abuela de joven, de pie junto a un hombre que no reconocí, pero que sostenía un gato idéntico a Neblina. Mi pecho se apretó al reconocer en la expresión de mi abuela una mezcla de orgullo y ternura. Mientras observaba la imagen, un susurro suave se deslizó entre las hojas. «Ahora entiendes». Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Neblina frotó su cabeza contra mi pierna y empezó a maullar con insistencia. Comprendí entonces que aquel relicario era una pista para comprender no solo mi pasado, sino un lazo secreto entre mi familia y aquel misterioso guardián felino. Volví a la casa con el relicario y la carta en el bolsillo. Al cruzar el umbral, noté que el aire se había tornado más denso, como si algo esperara dentro. Coloqué el relicario junto a los demás objetos sobre la mesa baja. El ángel de porcelana, el trozo de tela, la medalla y ahora la fotografía. Juntos formaban un círculo de memoria que vibraba con una energía tenue. Esa noche, desperté con el insomnio rondando mis pensamientos. Miré el reloj marcando la 1 y sentí, con una certeza inexplicable, que debía volver al jardín. Tomé una linterna de mano, abotoné la chaqueta y bajé con sigilo, sin encender la luz principal. Neblina me acompañó desde la puerta, relamiéndose los bigotes mientras avanzábamos por el pasillo. El aire nocturno era fresco y perfumado por las glicinas, un aroma dulce que contrastaba con la humedad de la tierra removida. Dirigí la linterna hacia el rosal escondido, y vi junto a él la sombra de mi abuela, translúcida y etérea, contemplándome con una expresión suave. Su mano vacía se alzaba hacia mí, como invitándome a acercarme más. Avancé con cautela, manteniendo la luz fija en la esquina del jardín. Neblina se detuvo a mi lado, erizando el lomo pero no huyó. La figura de mi abuela avanzó un paso, y la luna llena se asomó entre nubes, bañando la escena con un resplandor plateado. Sentí el frío del césped bajo mis botas y el latido acelerado de mi corazón, consciente de que aquel era un momento que trasciende lo cotidiano. Sin mediar palabra, la presencia señaló con el índice hacia el relicario apoyado en el tronco. Lo saqué del bolsillo y al sostenerlo, la figura brilló con más intensidad. Entonces un suave canto, como un lamento antiguo, resonó en el aire. Un murmullo musical que envolvía las glicinas y las rosas marchitas por igual. Neblina maulló en compás, y la luna pareció girar, proyectando sombras danzantes en el suelo.
Comprendí que debía pronunciar una palabra que resonara con su último deseo. Con voz temblorosa, susurré: siempre. Recordando las últimas líneas de la carta, la figura sonrió y su forma se difuminó hasta convertirse en un haz de luz que acarició el rosal. Al instante, vi brotar en las ramas brotes verdes y flores diminutas de pétalos plateados que nunca antes había visto. Un suave aroma a nostalgia y esperanza inundó el aire. Neblina se internó bajo el rosal renacido y emergió con un pétalo plateado en la boca, depositándolo frente a mí. La presencia se desvaneció entonces, dejando un silencio sagrado. Miré el jardín transformado y supe que la conexión estaba restaurada. Mi abuela había vuelto a fundirse con la vida de la casa, y Neblina, su guardián fiel, había cumplido su misión. Con el relicario cerrado en mi mano, regresé al interior de la casa. Me detuve ante la mesa baja, donde las piezas reunidas parecían brillar con un tenue fulgor. Tomé la medalla y sentí, por primera vez, que el peso que antes oprimía mis hombros se tornaba ligero, cargado de un amor que ni la muerte pudo separar. Subí a mi habitación, me recosté y, arropado por el ronroneo de Neblina, dormí tranquilo, sabiendo que la noche había traído reconciliación y que aún quedaban muchas historias por descubrir en aquel hogar lleno de secretos. La noche había caído con un manto de estrellas dispersas, pero al asomarme por la ventana del salón, noté que el jardín parecía distinto, como si respirara con vida propia. Salí sin encender la luz, llevando conmigo solo la linterna y el relicario. Neblina apareció a mi lado, sus bigotes temblando. El susurro de las glicinas colgando del porche sonaba ahora como un lamento antiguo. Al acercarnos al rosal plateado, escuché un sollozo suave, apenas más que un murmullo, que provenía de entre los arbustos. Neblina se lanzó hacia las flores con cautela, apartando ramas hasta revelar un claro cubierto de pétalos. Allí, aquietada junto a la fuente seca, había una figura translúcida, el fantasma de mi abuela, encorvada, llorando con la cabeza entre las manos. Su llanto parecía sacudir el aire, y cada lágrima que caía generaba un destello tenue en el suelo. Mi pecho se apretó. El dolor de verla así, atrapada en un dolor que no cesaba, resultaba más punzante que el miedo. Me acerqué en silencio, sin medir el temblor de mis pasos, y susurré su nombre. Ella levantó la vista, y sus ojos reflejaron un universo de recuerdos y añoranza. Neblina junto a mis pies emitió un maullido grave, casi humano, como si compartiera mi angustia. Le tendí el relicario, y al hacerlo, la luz plateada que lo envolvía se intensificó, bañando el jardín en un resplandor suave. El fantasma alzó una mano temblorosa, rodeada de diminutos destellos, y dejó caer unas lágrimas más, que cayeron justo sobre el relicario. Al contacto, las piedras preciosas incrustadas brillaron como luciérnagas. Sentí una corriente cálida recorrer mi brazo. Entonces su voz, apenas un susurro, se elevó. Perdóname por el adiós inconcluso. Un eco de aquel perdón retumbó entre los muros de la casa y la noche. Yo, con voz quebrada, le respondí que su amor siempre me había protegido. Al pronunciarlo, la silueta exhaló un suspiro de alivio, y lentamente, su forma se difuminó hasta desaparecer, dejando atrás una calma inédita y un puñado de pétalos plateados flotando en el aire. Neblina brincó entre las flores, recogiendo un pétalo con delicadeza, y me lo ofreció. Lo tomé, sintiendo su textura aterciopelada, y supe que aquella despedida era una promesa. El lazo no se rompería, pues ahora estaba sellado con el perdón y el recuerdo compartido. Juntos regresamos al interior, con el corazón ligero y la certeza de que, aunque el dolor existiera, el amor tenía la fuerza de convertir el llanto en esperanza. Al amanecer, la luz gris perla del amanecer se filtró por los postigos entreabiertos. La casa parecía suspirar con la bruma mañanera. Bajé al salón para encontrar a Neblina retozando, junto a un estanque improvisado, que alguien había colocado frente a la fuente seca. Al acercarme,
Noté que el agua estaba removida y turbia, como si algo se agitaría en el fondo. Con cautela, encendí una lámpara de aceite y la acerqué al borde. Bajo la superficie, distinguí un pequeño destello metálico. Apoyé la lámpara sobre el suelo y, con las manos desnudas, metí los dedos en el agua fría hasta rozar una tapa circular. Tiré de ella y emergió un diminuto cofre de hierro forjado, cubierto de algas y barro. Neblina maulló de emoción, frotándose contra mi pierna mientras lo sostenía. Llevé el cofre al salón y limpié el barro con un pañuelo. Al abrirlo, descubrí un rollo de pergamino atado con un cordón rojo. El pergamino, pese a los años bajo el agua, estaba intacto. Deslicé mis dedos con cuidado, desenrollándolo y descubriendo un dibujo. El plano de la casa de mi infancia, trazado con precisión, marcado con una X en el cuarto olvidado del tercer piso. Bajo el plano, una nota en la caligrafía de mi abuela decía: «Allí duerme el último testimonio». Mi mente se llenó de preguntas. Recordé la puerta sellada que abrí con la medalla y albergaba la cuna vacía y el osito de madera. ¿Qué contaría ese testimonio que permanecía oculto tantos años? Subí por la escalera crujiente, con el cofre y el pergamino en mano. Neblina me siguió, con paso firme. Al llegar al tercer piso, frente a la puerta marcada, sentí un viento suave que parecía emanar del otro lado. Giré el pomo y entré en el cuarto. La penumbra dejó entrever la cuna vacía junto al armario, el osito de madera en el suelo, y en el centro, un baúl antiguo. Coloqué el cofre a su lado y noté que el candado del baúl contenía un grabado lunar idéntico al plano. Introduje el rollo y, con un clic, la tapa se deslizó. Dentro, entre mantas bordadas, hallé una caja de madera más pequeña. Al abrirla, apareció un cuadernillo forrado en terciopelo rojo. Su título en letras doradas rezaba: «Mi confesión final». Abrí la primera página y leí una confesión que mi abuela escribió en sus últimos días. Hablaba de un misterio familiar, de un amor prohibido con el hombre del retrato y de la promesa de protegernos de una sombra que aún rondaba la casa. La revelación se posó en mi mente con un peso nuevo, mi propio linaje y un secreto que explicaba la presencia de aquel guardián felino. Cerré el cuadernillo, sintiendo un nudo en la garganta, y comprendí que mi viaje apenas empezaba. Al bajar las escaleras, con el testimonio de mi abuela bajo el brazo y Neblina a mi lado, supe que cada paso me acercaría a la verdad escondida bajo siglos de susurros y huellas en el polvo. El silencio del tercer piso pesaba en el aire, interrumpido solo por el eco de mis propios pasos. Neblina avanzaba delante de mí, olisqueando cada rincón, hasta detenerse frente a una puerta de madera barnizada, cuyas bisagras crujían con fuerza al menor gesto. El marco, cubierto por el polvo del tiempo, mostraba un arañazo profundo, como si alguien hubiera intentado abrirla con insistencia. Mi mano se acercó al picaporte frío, recordando el dibujo lunar grabado en la medalla que colgaba de mi cuello. Al tocar el pomo, sentí un breve escalofrío recorrer mi brazo, como si la casa me advirtiera que cruzar ese umbral revelaría algo más que simples objetos olvidados. Sin vacilar, acerqué la medalla y la apoyé contra el metal. La llave oculta dentro de su centro giró con un suave clic, y la puerta se abrió despacio, dejando al descubierto una estancia oscura. Neblina se coló en el interior, erizada de emoción, mientras yo encendía la linterna. Dentro, la penumbra cedía ante un haz de luz que delineaba muebles cubiertos con sábanas amarillentas. En un rincón, una cuna de madera, intacta y polvorienta, parecía esperar a un niño que nunca llegó. La barandilla tallada con figuras de pájaros brillaba con restos de barniz antiguo. A su lado, sobre un baúl cerrado, reposaba un osito de madera cuyos ojos pintados de negro me observaban como si tuvieran vida propia. Caminé hacia la cuna, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. La matrícula de un bebé aún colgaba en el extremo del columpio, un pequeño medallón con mi nombre y la fecha de mi nacimiento. Una punzada de emoción me invadió. Mi abuela había preparado todo para mí,
pero algo lo había detenido. Al tocar la barandilla, escuché un débil crujido, como si la madera susurrara un secreto antiguo. Bajé la mirada al osito de madera. Sus patas estaban gastadas, y en el reverso un grabado diminuto mostraba el mismo semicírculo lunar. Al girarlo, descubrí una inscripción apenas legible: para que recuerdes quién eres. Esa frase resonó en mi mente con eco persistente. Neblina, sentado a mi lado, maulló con insistencia y se levantó para olfatear un tablón suelto del suelo. Con cuidado, levanté la tabla y hallé un compartimento oculto en el suelo. Dentro, una caja de latón con bisagras oxidadas guardaba varios papeles doblados. Al desplegar el primero, encontré un poema escrito por mi abuela, donde describía la llegada de un legado protector, el gato que cuidaría nuestra familia. El poema hablaba de un pacto ancestral sellado bajo la luna creciente, y hablaba de una sombra que solo el guardián felino podía combatir. Sentí que las piezas empezaban a encajar. Cerré el compartimento, y tras un vistazo al cuarto, comprendí que aquel espacio no solo esperaba a un niño, sino que contenía la semilla de un vínculo que trascendía generaciones. Cerré la puerta con delicadeza, asegurándome de que el secreto quedara a salvo, y bajé las escaleras con el corazón encogido y la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día avanzaba con lentitud tras la emoción de la madrugada. Reservé un espacio en mi mente para descifrar el poema y susurré a Neblina que regresaría al cuarto más tarde. Sin embargo, al acercarme al vestíbulo del tercer piso, noté un cuadro torcido en la pared, un retrato familiar en el que faltaba mi abuela. La imagen mostraba a mi abuelo y a mis padres, y en el espacio vacío, un rectángulo de madera sin pintar parecía ocultar algo. Impulsado por la curiosidad, retiré el cuadro y descubrí tras él un pequeño interruptor de bronce. Al presionarlo, escuché el sonido mecánico de un pasador liberándose. Una sección de la pared se deslizó con suavidad, dejando al descubierto un estrecho pasillo forrado de madera oscura que descendía unos escalones profundos. El aire era fresco y olía a antigüedad. Neblina asomó la cabeza primero, y luego me instó a seguirla con un maullido breve. Bajamos con cuidado por la escalera oculta. El pasillo se abría en un sótano polvoriento, iluminado por una rendija en el suelo que dejaba entrar un rayo de sol débil. En el centro, había una mesa de roble bajo la cual varias velas consumidas habían goteado cera. Sobre la mesa, una caja con cerradura tallada con símbolos lunares idénticos a los que había visto antes. Mis dedos temblaron al insertar la medalla y girarla lentamente. Al abrir la caja, encontré un diario de tapas de cuero, cubierto de polvo y telarañas. Las páginas amarillentas hablaban de la infancia de mi abuela, de su descubrimiento de un linaje secreto y de la promesa de proteger a su familia de una presencia oscura. Entre las anotaciones, me sorprendió leer mi propio nombre mencionado junto a una frase: el último guardián camina con un compañero de 4 patas. El rostro se me iluminó con comprensión. Abracé el diario y escuché el susurro del viento colándose por la rendija. Eran palabras de aliento. Neblina se restregó contra mis piernas, y noté que el gato, más que un simple animal, era la clave viva de ese pacto ancestral. Tras unos minutos, saboreando aquel descubrimiento, subí de nuevo el pasillo oculto y volví al tercer piso, llevando el diario junto al cuadernillo de confesiones. Al unir ambos textos, el rompecabezas familiar comenzó a cobrar forma. La sombra de la que hablaba mi abuela era un dolor sin sanar, un recuerdo que amenazaba con consumir la memoria de la casa. Pero, con Neblina a mi lado, y las pruebas reunidas, el poema, el relicario, el diario, comprendí que tenía las herramientas necesarias para enfrentar aquello que yacía en la oscuridad. Sentado en el rellano, abrí el diario y leí las últimas líneas, donde mi abuela describía una ceremonia bajo la luna para reforzar el vínculo entre guardián y protegido. Su pluma pedía que alguien, en el futuro, repitiera el rito para mantener la casa a salvo.
Neblina ronroneó como respondiendo a aquella llamada. Supe entonces que no podía postergar más la noche que se acercaba. Debía prepararme para el encuentro final que sellaría nuestro pacto y liberaría por completo el espíritu de mi abuela. Aquella noche, un silencio espeso se apoderó de la casa, tan denso que parecía aplastar cualquier pensamiento. Me acosté con la medalla al cuello y el diario de mi abuela sobre la mesita, pero antes de cerrar los ojos, escuché un leve susurro que provenía de las paredes mismas. Al principio creí que era el viento colándose por las rendijas, pero el sonido se repitió como un eco acompasado, palabras entrecortadas que apenas distinguía, pero cargadas de una urgencia doliente. Me incorporé despacio sin encender la luz y avancé con cuidado por el pasillo, guiado por el parpadeo de una vela que llevaba en la mano. Neblina se deslizó junto a mí, reteniendo cada sonido con su mirada atenta. Al llegar al salón, noté que las sombras bailaban al ritmo de las voces, como si los muros respiraran y quisieran contar su propio secreto. El susurro se volvió un murmullo colectivo, voces antiguas que confesaban temores, alegrías o culpas enterradas en cada tabla de madera. De pronto, el murmullo se concentró detrás del gran espejo del recibidor. Me acerqué sintiendo un hormigueo en el cuello y apoyé la palma de la mano sobre el cristal. Al tocarlo, las voces se detuvieron de golpe, dejando un silencio helado. Neblina se acuclilló a mis pies y ambos cruzamos la mirada antes de atrevernos a abrir la puerta del salón contiguo. Dentro, la lámpara de aceite que había dejado encendida oscilaba sin causa aparente, proyectando destellos sobre un viejo gramófono cubierto por una sábana. Los susurros retornaron, pero esta vez fueron claros, como si cada palabra pronunciada retumbara en las paredes. Busca la verdad. El guardián te guía. No temas al reflejo. Mi corazón se aceleró con cada latido, y comprendí que las voces querían ayudarme a desentrañar lo que aún estaba oculto en esa casa. Un crujido me hizo girar la cabeza hacia el pasillo. Una puerta al fondo, que creía cerrada, se encontraba entreabierta. Neblina avanzó hacia ella, con el pelo erizado, y olfateó el dintel antes de entrar. Me detuve un instante, conteniendo el aire, y seguí sus pasos. Tras la puerta, descubrí un pequeño estudio olvidado, estanterías vacías, un escritorio cubierto de polvo y un ventanal que daba al jardín trasero. Sobre el escritorio, algo brillaba, un fragmento de espejo roto, con el borde pulido y los reflejos distorsionados. Al recogerlo, sentí un mareo leve. El cristal reflejaba no mi propio rostro, sino destellos de otras miradas perdidas en el tiempo. Neblina maulló con insistencia y arañó un cajón. Lo abrí y encontré un sobre sellado con cera azul. Dentro, un trozo de papel donde mi abuela había anotado un verso. Las voces del hogar son las páginas del libro de los días. Guardé el fragmento y el sobre en el bolsillo y salí del estudio. El murmullo en las paredes cesó, reemplazado por el latido tranquilo de la casa. Comprendí entonces que cada rincón conservaba un eco, una memoria que esperaba ser escuchada. Aquella noche, aprendí a no temer al susurro, sino a atenderlo, pues en la voz de la casa se hallaba la llave para avanzar en el gran misterio que mi abuela me había legado. Al día siguiente, la casa pareció despertar con un aire distinto, como si tras la noche de voces su energía hubiera cambiado. Decidí regresar al salón y colocar el fragmento de espejo junto a los demás objetos de mi abuela: la medalla, el relicario, el cuadernillo rojo y el diario. Neblina inspeccionó cada pieza con cuidado, olfateando sin prisa. Instalé el fragmento ante el espejo ovalado y le di la vuelta para que el lado reflejante quedara hacia afuera. Al hacerlo, la superficie se iluminó con un brillo suave que atrajo mi atención. Me acerqué, curioso, y observé cómo el espejo roto superpuesto revelaba una imagen en capas, mi propio rostro y tras él, un ápice de luz difusa que formaba el contorno de un rostro femenino. Era el perfil de mi abuela, pero joven, con el cabello suelto y una expresión de paz profunda. El corazón me palpitó al descubrir en sus ojos algo más que nostalgia, una súplica contenida. Al aproximar más mi cara,
Noté que el fragmento de espejo mostraba no solo su imagen, sino una línea de texto diminuta, grabada en el borde. Nunca estás solo. Al apartar la mano, la inscripción desapareció, fundiéndose con el fondo del vidrio. Neblina se restregó contra mi pierna, y un murmullo suave inundó la estancia. Confía en lo que ves. Respiré hondo y toqué el espejo con la yema de los dedos, sintiendo un calor tenue. Aquella revelación me confirmó algo esencial. Mi abuela había previsto cada paso, cada indicio, para cuando yo regresara. Su rostro joven y sereno me recordaba la fortaleza que siempre transmitió, y la frase grabada, un último mensaje de aliento. Con la claridad de la mañana colándose por las ventanas, reuní todas las pistas. El fragmento de espejo, el verso de las voces, el cuaderno de confesiones, la caja de diario y los objetos sagrados. Comprendí que el siguiente paso consistía en realizar la ceremonia bajo la luna, justo como ella había escrito, para cerrar el círculo que unía pasado y presente. Guardé el fragmento en el estuche de terciopelo azul y coloqué el espejo roto en la mesa baja. Mientras Neblina dormitaba a mi lado, escribí en mi cuaderno un plan: esperar la noche, preparar las velas según el rito descrito y recitar las palabras ancestrales para sellar el pacto. Aquella mañana, al fin, sentí que el misterio avanzaba hacia su momento decisivo, y con la imagen de su rostro latiendo en mi mente, supe que no había vuelta atrás. La tarde cayó con un silencio expectante. Preparé el salón según las indicaciones del diario y del cuadernillo. 5 velas blancas dispuestas en círculo alrededor de la mesa baja, cada una apuntando hacia uno de los objetos sagrados. Neblina se movía entre las sombras, observando con sus grandes ojos amarillos. Sobre la mesa, la medalla, el relicario, el cuadernillo rojo, el fragmento de espejo y el diario se erguían como pilares de un altar doméstico. Cuando la luna surgió en el cielo, aventé el polvo de la alfombra y encendí la primera vela con una cerilla temblorosa. El fulgor danzante iluminó mi rostro y proyectó sombras alargadas en las paredes. Con voz firme, posé la mano sobre la medalla y recité las palabras que mi abuela había escrito. Guardián fiel, une lo que el tiempo separó. Al pronunciar la última sílaba, sentí un escalofrío recorrer el salón, como si la casa hubiera inhalado mi aliento. Encendí la segunda vela junto al relicario y murmuré: memoria antigua, hazte presente en este instante. El aire vibró con un murmullo suave, y distinguí un leve tintineo proveniente del relicario abierto. Neblina se acercó e inspeccionó el objeto, rozando con el hocico el cordón que envolvía la fotografía de mi abuela. La tercera vela se encendió ante el fragmento de espejo. Con cuidado, lo alineé con el espejo ovalado y dije: reflejo del pasado, muéstrame la verdad oculta. El vidrio emitió un brillo opaco, y pude ver un atisbo de movimiento tras mi propia silueta, el contorno de un rostro femenino que desapareció tan rápido como apareció. Mi respiración se entrecortó, pero persistí encendiendo la cuarta vela junto al cuadernillo rojo. Al citar: confesión sellada, comparte tu legado conmigo, una brisa fría recorrió el salón, haciendo titilar las llamas. El diario sobre la mesa se abrió por sí solo en una página marcada con tinta roja, un dibujo estilizado de un gato caminando hacia la luna. Aquella fue la señal de que la ceremonia avanzaba en sincronía con los pasos de mi guardián. Con la quinta vela encendida, me arrodillé frente a la mesa y tomé el diario entre mis manos. Pronuncié en voz baja, casi un susurro: lazo inquebrantable, fortalece nuestro pacto bajo este cielo plateado. En ese momento, la luz de las velas se intensificó, y sentí el calor de la medalla en mi pecho latir como un corazón propio. Neblina se frotó contra mi pierna, y por un instante contemplé sus ojos refulgir con un brillo más intenso. El silencio que siguió fue tan denso que las paredes parecieron contener el aliento. De pronto, un susurro cálido recorrió el salón.
Estamos unidos. Aquella voz, suave y profunda al mismo tiempo, llenó mis oídos y mi corazón. Supe entonces que el pacto había sido renovado y que la presencia de mi abuela y el espíritu de nuestro guardián felino se habían entrelazado para siempre. Al recobrar el aliento, noté cómo la atmósfera se tornaba más ligera. Con cuidado, recogí cada objeto y los guardé en su estuche de terciopelo azul, dejando solo la medalla colgando de mi cuello y el diario abierto en mi regazo. Neblina se acomodó sobre mis rodillas y su ronroneo sonó como un latido acompasado al mío. En el margen del diario, una nota manuscrita que no había visto antes indicaba el último rito: salir al jardín, junto al rosal plateado, y entregar un ofrecimiento de gratitud. Salí al aire frío de la madrugada, con la luna llena bañando cada pétalo de aquella rosa imposible. Neblina me guió por el sendero de grava hasta el tronco donde, tiempo atrás, desenterramos el relicario. En mis manos llevé un pequeño cuenco de cerámica con agua de lluvia recogida esa misma noche. Al colocar el cuenco a los pies del rosal, noté que sus brotes plateados brillaban con un fulgor suave, como si absorbieran cada gota. Con voz serena, pronuncié: por tu amor y tu memoria, abuela, recibe este tributo y descansa en paz. Inmediatamente, sentí una caricia ligera en mi espalda, como el roce de una mano maternal. Neblina alzó la vista y maulló bajo, mientras el rosal exhalaba un perfume dulce y sutil que inundó el jardín. Volví al salón con el corazón henchido de emoción. Comprendí que aquel ofrecimiento sellaba definitivamente el deseo de mi abuela, que su hogar, su legado y nuestra familia permanecieran protegidos. Al cerrar el diario, noté que la tinta roja se había atenuado, como consumida por el fuego de la ceremonia. Guardé el libro junto a la medalla, apagué las velas y, con paso sereno, regresé a mi habitación. En la penumbra, me tumbé en la cama y Neblina se acurrucó a mi lado. Cerré los ojos y escuché su ronroneo hasta quedarme dormido. Supe entonces que, aunque quedaban 2 capítulos más por escribir en esta historia, el último deseo de mi abuela ya se había cumplido. Nos habíamos unido más allá de la muerte, fortalecidos por el amor y por un guardián que caminaría siempre a mi lado. La noche estaba en su punto más sereno cuando me despertó un suave maullido. Neblina me miraba con insistencia, y al posarme la mirada en su pecho, noté un leve resplandor azul que parecía emanar de su pelaje. Me incorporé despacio y la seguí hasta la puerta del salón, donde un haz de luz plateada se filtraba desde el jardín. Al abrir el vano, la figura etérea de mi abuela me aguardaba junto al viejo rosal, ahora florecido en tonos plateados. Sus ojos brillaban de calma y, sin mediar palabra, comenzó a avanzar por el sendero de grava. Neblina, al frente, marcaba el paso. Yo la seguía, consciente de que este era el paseo que mi abuela había anhelado desde hacía años. Caminamos rodeados del perfume nocturno de las glicinas y las rosas, y la luna, alta en el cielo, dibujaba sombras danzantes en el césped. Pasamos por la fuente seca reconstruida en mi sueño, donde sus aguas susurraban agradecimientos. Luego ascendimos la pequeña escalera que conducía al porche, donde cada tabla crujía con eco de memorias antiguas. En cada parada, mi abuela acariciaba con la mirada un objeto: la mecedora del salón, la tabla suelta en el desván y la cuna vacía del cuarto olvidado. Yo reconocía aquellos lugares, ya liberados del miedo, y sentía cómo sus susurros se convertían en un canto suave. Gracias por encontrarme. Gracias por escucharme. Gracias por continuar. Conforme avanzábamos, su figura se hacía más diáfana, su forma más ligera. En el último tramo del jardín, junto a la verja que crujía bajo la brisa, mi abuela se detuvo. Extendió una mano hacia mí, y al rozar mi hombro, sentí un calor reconfortante que me recorrió el cuerpo. Neblina se enroscó en sus pies invisibles, ronroneando fuerte, como confirmando el lazo eterno. La figura alzó el rostro, y por primera vez habló con voz clara.
Vive con valentía y recuerda siempre que el amor puede atravesar cualquier frontera. Sus palabras resonaron en el aire como gotas de un manantial. Después, sonrió con una ternura infinita y retrocedió un paso. La luz de la luna envolvió su silueta y, poco a poco, se fue desvaneciendo hasta quedar solo un polvo de luz flotando en la grava. Neblina soltó un último maullido prolongado, y mientras el resplandor se desvanecía por completo, acompañó mi mirada a la verja abierta. Supe entonces que el paseo había llegado a su fin. Aquel recorrido cerraba el ciclo iniciado semanas atrás y sellaba para siempre el pacto de protección y amor. El amanecer tiñó de rosa el cielo cuando regresé al interior de la casa. El salón parecía esperar mi presencia, con las velas apagadas y los objetos guardados en su estuche azul. Neblina se acomodó sobre el cojín frente a la chimenea y se acurrucó con parsimonia, como si también sintiera el sosiego tras la marcha del espíritu. Me senté junto a la ventana y observé el jardín. El rosal plateado brillaba con gotas de rocío, la glicina colgaba en racimos perfumados, y las piedras del sendero reflejaban la luz del sol naciente. Recordé las etapas de aquel regreso. Los susurros, las huellas en el polvo, los objetos ocultos, la ceremonia bajo la luna, y finalmente, el paseo final. Cada capítulo había ido desvelando un tesoro de recuerdos y enseñanzas. Con voz queda, me dirigí a Neblina y le agradecí su compañía. Palpé la medalla que colgaba de mi cuello y supe que, aunque mi abuela ya no habitara en carne y hueso en aquel lugar, su esencia permanecería viva mientras yo cuidara de su legado. Guardé el diario y el cuadernillo en un lugar seguro, junto al cuenco de lluvia que deposité en el jardín como ofrenda permanente. Cada mañana, al despertar, ahora sabía que no estaba solo. Bastaba mirar a Neblina, con sus ojos amarillos y su pelaje gris, para sentir la presencia constante de mi guardián felino y de mi abuela protegiéndome. El hogar recuperó su armonía, libre de sombras, rebosante de memorias que ya no asustaban, sino que inspiraban. Mientras cerraba la puerta principal tras un profundo suspiro, comprendí que las historias de terror habían dado paso a una leyenda familiar de amor y protección. Y aunque la historia de aquella casa podría contarse en muchos capítulos más, el viaje íntimo que emprendí me enseñó que a veces el miedo solo necesita una mano amiga, o el suave ronroneo de un gato, para convertirse en esperanza. Con la mirada al horizonte y el peso ligero en el pecho, inicié un nuevo día, consciente de que el verdadero legado no era un objeto ni un susurro en la pared, sino el lazo inquebrantable que une a quienes aman más allá de la vida.